Hola, buenos días, amiguitos. Bienvenido a la clase de Escuela Bíblica Dominical, donde estamos estudiando acerca del profeta Jonás. Y hoy me acompañan dos amiguitos. Él es Perroso y él se llama Max el León. Bueno, pues hoy estudiaremos la siguiente lección titulada La calabacera y el gusano. Acompáñenme a ver lo que Dios tiene preparado para tu vida. Vamos a recordar primero de qué hemos estado hablando en las semanas anteriores. Te recuerdo una cosa. Dios había dado una orden a su profeta. En Jonás 1 y 2 dice que le dio una orden que dice así: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios, que todo lo conoce y que todo lo ve, había visto la actitud de los ninivitas y había visto su pecado y el clamor de los israelitas hacia él, y por lo tanto había dado un juicio. Nínive sería destruida. Pero iba a mandar un mensajero. El mensajero era Jonás, quien les diría que Nínive sería destruida. Y Jonás no le dijo que no a Dios. Pero ¿sabes qué? Desobedeció. Y dice en Jonás capítulo 1, verso al 3, que entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Tú crees que tú y yo podemos escondernos de Dios? Por supuesto que no, amiguito. Nadie puede ocultarse de Dios, porque Dios todo lo ve. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo conoce y está presente en todo lugar. Entonces, Jonás quiso huir de la presencia de Dios y descendió a Jope y salió a una nave que partía hacia Tarsis, pagó su pasaje y se enlistó para irse, según él, lejos, muy lejos de Nínive. Pero, ¿qué crees que pasó con Jonás? Fíjate bien, en los versículos 4 y versículos 17 podemos encontrar elementos de la naturaleza que obedecieron a Dios. Cuando Jonás estaba en esa nave, estaba dormido tranquilamente, como si no hubiese cometido pecado delante de Dios. Pero dice que hubo un gran viento en el mar. Esa nave estaba en el mar y vino y se desató un gran viento, bien fuerte, y ese viento también provocó una tempestad muy grande, de tal manera que el barco se movía de un lado para otro y los marineros creyeron que esa nave se partiría en dos. Pero ¿sabes qué? También Dios había preparado un gran pez que tragaría a Jonás. Cuando la gente estaba asustada pensando, ¿qué vamos a hacer para detener esta nave? ¿Por qué está tan enojado Dios? Pues entonces descubrieron que era a causa de la desobediencia de Jonás. Y entonces le preguntaron a Jonás, ¿y qué haremos? Y Jonás les dijo, láncenme al mar. Pero ¿sabes una cosa? Los marineros no querían hacerlo. Sin embargo, arrojaron a Jonás al mar. Pero ¿te acuerdan lo que les dije anteriormente? Ya Dios había preparado un gran pez que tragó a Jonás. ¿Y te acuerdas que dijimos que Jonás permaneció en el vientre de ese gran pez durante 3 días y 3 noches? ¿Qué estaría haciendo Jonás en ese momento? ¿Tú te puedes imaginar adentro de un gran pez? Pues fíjate que Jonás hizo lo único que podía hacer. Y Jonás capítulo 2, verso 2 dice, e invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y te quiero recordar algo, cuando tú estés tan preocupado o estés afligido o algo te ponga en mal estado y tengas temor, claro, acude a Dios. Jonás, en los momentos más difíciles de su vida, en su angustia, en su temor, imagínate tú estar dentro de ese gran pez. ¿Qué crees que hizo? Invocó a Jehová. Y sabes una cosa, Dios escuchó su clamor. Y entonces dice que después de este tiempo en el vientre del gran pez, entonces Jonás fue arrojado y entonces Jonás ahora sí cumplió otra vez. Dios le vuelve a dar la orden, levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella ciudad. ¿Pero qué crees que hizo Jonás ahora sí? Exacto, había aprendido la lección. Y entonces Jonás entró por la ciudad
que dice que la ciudad más o menos era como 3 días de camino. Pues como que Jonás no tenía muchas ganas de llevar el mensaje. Sin embargo, Jonás caminó todo un día pregonando y diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y Jonás iba proclamando el mensaje, pero sí rapidísimo, casi creo que como que nadie escuchara el mensaje. Pero entonces, oh, qué bendición de Dios. Estos hombres que eran sanguinarios, que les gustaba pelear, cuando escucharon que su ciudad sería destruida, el rey y toda la ciudad, incluso sus animales, dice que se vistieron de cilicio desde el menor hasta el mayor y se arrepintieron de sus malos caminos. Y entonces afligidos, cuando pidieron perdón a Dios, a ver si Dios los escuchaba. Dice la palabra del Señor en Jeremías 3, en Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios tuvo misericordia de Nínive y los perdonó. ¡Qué bonita historia! ¡Qué padre! Terminaron todos arrepentidos y Dios los perdonó. ¿Y Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? No, Jonás no estaba contento. Jonás estaba enojado porque sabía que Dios tendría misericordia de ese pueblo y lo perdonaría. Ah, qué profeta tan terco, ¿verdad? ¿Tú crees que tú y yo nos parecemos a Jonás? Que a veces, cuando sabemos que no debemos cometer un pecado o una mala falta, la seguimos haciendo, somos tercos. Obedece a mamá y a papá, no, no quiero, y no quiero y no quiero. Te voy a pegar, no me importa, no quiero y no quiero obedecer. Y a veces nos aferramos en contra de la voluntad de Dios. Pues fíjate bien, dice la palabra del Señor en Jonás capítulo 4, verso 5, que después de que Nínive pidió perdón de los pecados y se arrepintió de todo el mal que había hecho, Jonás se fue enojado y dice, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a ver qué acontecería en la ciudad. Jonás quería ver qué iba a pasar con aquella ciudad. Él esperaba que Dios mandara fuego del cielo y destruyera a esa ciudad. Pero Dios había escuchado el clamor y había visto la humillación, había visto que habían pedido perdón y se habían arrepentido de los mal que habían hecho anteriormente. Entonces Jonás, así como cuando tú vas al cine, ¿verdad? Que vas al cine, te sientas bien rico en los asientos y agarras tus palomitas. Así me imagino yo a Jonás sentado y pues para que estuviese en un lugar cómodo, dice la palabra del Señor que hizo una enramada, hizo algo para que lo cubriera su cabeza y pudiera estar bien tranquilo. Pero fíjate algo maravilloso que aprendemos el día de hoy. Un poco más de comodidad. Dice el versículo 6, y primero Jonás hizo una enramada para cubrirse y para ver lo que le acontecería a la ciudad de Nínive. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Claro, la que da las calabazas, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. ¿Te fijas? Jonás estaba enojado, había hecho una enramada, pero estaba enojado. Y entonces Dios tuvo compasión de Jonás y le preparó una hermosa calabacera para que lo cubriera de su cabeza. ¿Y qué crees que pasó con Jonás? Ay, empezó a relajarse porque empezó a sentirse bien tranquilo. Ese profeta enojón y terco estaba relajado bajo la enramada porque Dios le había mandado una calabacera para que él, dice la palabra del Señor, fíjate, Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Pero Jonás no sembró la calabacera. ¿Quién le puso esa calabacera a Jonás? Claro, Dios le había dado esa calabacera para que Jonás estuviese a gusto. Oh, y entonces el cambio del profeta fue inmediato, ¿verdad? Estaba contento bajo esa calabacera. El sol no le molestaba para nada. Pero, ¿qué crees? ¿Crees que ese era el plan de Dios? Dios le mostró una lección a Jonás. Mandó un gusano. ¿Has visto tú los gusanos?
Son unos animalitos pequeñitos con muchas patitas, algunos son muy peluditos, ¿verdad? ¿Y qué hace un gusano en una planta? ¿Sí has visto? Pues empieza a comerse la planta y luego no sé si alcanzas a ver de repente unas hojitas que están como con agujeritos o están así empezándose a secar porque los gusanitos hacen esa labor de que la planta se vaya secando. Pues fíjate que al venir el alba al día siguiente, fíjate, no pasó ni un día, dice que al día siguiente, ¿qué crees? Dios preparó una calabacera y le alegró la vida a Jonás. Pero al día siguiente dice que Dios preparó un gusano, algo chiquitito, pequeñito, el cual, ¿qué crees que hizo? Hirió la calabacera y se secó. ¿Qué crees que pasó con Jonás? Pues eso lo verás en la siguiente lección. Pero lo que aprendemos el día de hoy, que es bien importante, mi querido niño que me escuchas, es lo siguiente. Primeramente, Dios tiene control sobre todas las cosas. ¿Te acuerdas que dijimos que Dios preparó qué? Un gran viento en el mar y una tempestad tan grande que los marineros tuvieron temor de morir. Pero también dice que cuando iba a lanzar a Jonás para que Dios fuese calmado y no tuviese ese enojo contra la desobediencia del profeta, ya había preparado un gran pez. Pues bueno, ¿qué crees? También Dios había preparado una hermosa calabacera para que le diera tranquilidad y felicidad a Jonás. Pero también preparó un gusanito, un animalito pequeño que, ¿qué crees que causó? Causó destrucción, secó esa calabacera y entonces Jonás ya no pudo estar a gusto y se enojó. Pero mira, mi niño, el día de hoy quiero recordarte algo bien importante. Necesitamos obedecer siempre a Dios. Y la oración del día de hoy tiene que ser, Señor, ayúdame a obedecerte siempre en todo lo que haga. Y sabes que el versículo de hoy para memorizar está bien hermoso y es una lección para ti y para mí. Y dice así en Jeremías 42:6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. ¿Te acuerdas que uno de los mandamientos del Señor es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da? ¿Sabes que el Señor siempre cumple sus promesas y el Señor te pide obediencia, mi querido niño? Es importante que obedezcas siempre al Señor, te guste o no te guste lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tú tienes un amiguito que siempre te molesta, la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Y tú puedes decir, maestra, pero él no es mi enemigo. Me cae mal, pero no es mi enemigo. No importa. Dice la palabra del Señor que tú lo tienes que amar. Y entonces tú me vas a decir, pero yo no quiero orar por él, porque él siempre ha sido malo conmigo. Pero Dios dice que debes de orar por él. ¿Te fijas? Y también Dios dice que debes de obedecer a tus autoridades superiores. ¿Quiénes son? Tus padres, tus maestros, el gobierno, tus abuelitos. Todos ellos los tienes que obedecer y a veces vas a decir, es que no quiero obedecerlos, pero su palabra, la palabra de Dios dice que lo tienes que obedecer. Entonces, hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes y no seamos como Jonás, ¿verdad? Nadie, lo único que hizo Jonás fue poner una enramada, pero él no, ni sembró la calabacera, ni le echó agua, ni la regó, ni hizo que fuera floreciente. Eso lo hizo Dios. Igualmente el gusano. Dios tiene control de todo y vamos a repasar lo aprendido el día de hoy. Dios, mi querido niño, conoce nuestras vidas, nuestro corazón y pensamientos. Lo que tú estás pensando ahorita, Dios ya lo conoce y ya lo sabe. La palabra del Señor, cuando puedas leer, lee Salmo 139 del 1 al 16 y habla sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Qué maravilloso salmo escribe aquí. Y también te recuerdo una cosa, la naturaleza obedece a Dios inmediatamente. Cuando el Señor mandó al gusano que secara la calabacera, el gusano se puso a pensar, ¿la secaré o no la secaré? ¿Lo haré despacito, lo haré muy rápido? No, dice que inmediatamente obedeció y la calabacera se secó. Sin embargo, ¿qué hizo Jonás? Cuando le dieron la orden que fuera a Nínive,
no acudió y huyó. Le volvieron a decir que fuera otra vez a Nínive y sí acudió, pero ¿sabes qué? No lo hizo. A 3 días de camino se aventó el mensaje rápido, como que no quería que nadie lo escuchara, ¿verdad? No quería que Nínive se arrepintiera y menos quería que Dios tuviera misericordia de ese pueblo. Arrepentido. Acuérdate que todos los ninivitas se arrepintieron de todo el mal que hicieron y Dios les perdonó su maldad. Ahora sí, mi querido niño, ¿te identificas tú con Jonás? ¿Eres desobediente y a veces incluso hasta eres terco en tus decisiones o en tus acciones? ¿O te identificas con la calabacera y el gusano? ¿En qué? En que obedecieron inmediatamente la voz de Dios. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás en control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Te agradecemos por el sol, por la luna, porque nos das aire, porque nos das, también nos mandas el frío. Gracias porque nos mandas animales que podemos cuidar, Señor, que tenemos mascotas. Gracias por nuestros padres, por nuestros abuelitos. Gracias por nuestros maestros, por nuestros vecinos. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, por el agua, que nosotros no tenemos que hacer nada más que recibirla de ti. Gracias, Padre, por todo esto y te rogamos que nos ayudes a ser obedientes a ti. Ayúdanos a no ser como Jonás, sino a ser como la naturaleza que te obedece inmediatamente. Ayúdanos a ser siempre, buscar, arrepentirnos de todo lo malo que hacemos, porque tú siempre tendrás de nosotros misericordia. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. No se te olvide, mi querido niño, Dios conoce nuestras vidas, corazón y pensamientos, y la naturaleza obedece a Dios inmediatamente. Y haz una lista de todas las cosas que te causan conflictos en tu vida y ponlas en manos de Dios y dile, Señor, yo no puedo hacerlo, pero yo sé que tú lo puedes hacer porque tú me vas a ayudar. Los quiero mucho, mis niños. Dios les bendiga. Nos despedimos, Perroso y Max, y nos veremos el siguiente domingo a ver qué pasó con Jonás, con esto que sucedió de la calabacera y el gusano. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo si Dios quiere.